aquel que se glorificó en nuestras vidas, aquel que nos amó antes de que nosotros pudiéramos amarlo a Él. Amén. Y que vino a tomar nuestro lugar, a morir en la cruz por nuestros pecados y a darnos la posición y la identidad que hoy tenemos en Cristo. Amén. Entonces por eso Él es el único que merece ser glorificado, honrado. Y cada vez que usted ora, cada vez que usted canta acá en la congregación, tiene que hacerlo enfocado en honrar y glorificar a aquel que vive por todos los siglos. Amén. En aquel que reina, aquel que gobierna, aquel que es digno de gloria y de toda alabanza. Bienvenidos en esta mañana. Si hay alguien que nos visita por primera vez, bienvenido a este ministerio, bienvenido a esta congregación. Esperamos que el Señor haga la obra en su corazón, en su vida, y que cada día juntos como iglesia del Señor podamos ser edificados en la palabra de Dios. Amén. ¿En la qué? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es espada. La palabra de Dios santifica. La palabra de Dios confronta nuestra vida, confronta nuestro pecado. La palabra de Dios es el evangelio, y el evangelio es poder. ¿Y es poder de Dios para qué? Para salvarnos, ¿cierto? Porque y si es poder de Dios para salvarnos, era porque estábamos perdidos. Éramos perdidos y hemos sido hallados, ¿cierto? El domingo pasado el pastor Abilio predicaba acerca del hijo pródigo, el que se había ido, había vivido perdidamente, pero que luego reconoció volviendo en sí y se acordó que en casa del Padre los jornaleros estaban mejor que él. Y dijo: volveré a la casa de mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre, ¿qué hizo? Dice que cuando lo vio, todavía estando lejos, sí lo vio y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y cuando el hijo llegó, ¿qué hizo el padre? Lo abrazó, mandó a hacer fiesta, lo vistió de nuevo y se gozó con él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios ha hecho eso con nosotros. Él mostró su amor, su gracia para con nosotros. Entonces, en esta mañana estamos aquí para honrarlo a Él. Y bueno, para compartir su palabra. Amén. Quiero invitarlos a que oremos, le demos gracias al Señor una vez más y le pidamos al Señor que nos hable. Amén. ¿Que nos qué? ¿Cuántos vinieron a oírme a mí esta mañana aquí en el púlpito? Vamos a oír la palabra de Dios. Amén. Que Dios me ayude a poder proclamar su verdad. Que yo sea escondido, que yo sea apartado y que usted pueda ver la palabra de Dios, y que la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, usted pueda ver a Cristo. Amén. Yo quisiera ser tan perfecto, digno de poder ser escuchado así de esa forma por ustedes, pero no lo soy. El único digno y a quien venimos a escuchar aquí es al Señor. Amén. Yo hablo y espero que todo lo que hablen esta mañana dé gloria a Cristo. Amén. Y que sea la verdad de Dios. Y que yo pueda ser simplemente el vocero, el canal mediante el cual la palabra de Dios pueda ser transmitida. Amén. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios? Ahora sí, Padre, te damos gracias en esta mañana. Agradecemos, Señor, tu fidelidad. Te damos todo el honor y la gloria porque tú lo mereces, Señor. Porque tú eres santo en ti mismo, eres Señor, eres glorioso en ti mismo, Señor. Y por eso mereces toda la gloria. Pedimos en esta mañana, Señor, que nos perdones porque hemos fallado, Señor. Que nos perdones porque hemos pecado contra ti. Hemos hecho, Señor, cosas que no te honran y que no te glorifican. Pero damos gracias por tu amor y fidelidad, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, eres el alto, eres el sublime, eres el Dios misericordioso que nos ha abrazado con gracia y que nos permite estar congregados en este lugar, Señor. Hoy muchas iglesias en el mundo se congregan para honrar y glorificar tu nombre, algunas con la verdad, otras no tanto, Señor. Pero lo que esperamos nosotros esta mañana, Señor, es que hoy tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado y que tu palabra nos confronte y que tu palabra nos santifique, nos haga entender, Señor, y nos alumbre el camino por el cual debemos andar y en el cual debemos transitar, Señor. Pedimos tu respaldo en esta mañana, tanto a mí como a tu iglesia, Señor, que podamos ser llenos de sabiduría, que podamos ser llenos del entendimiento que viene de ti, Señor, y que hoy todos juntos podamos ser llenos de ese conocimiento de tu gloria, Señor. Ayúdanos en esta mañana a recibir la palabra implantada con mansedumbre. Ayúdanos a recibir la palabra con humildad y que la palabra hoy, Señor, Padre de la gloria, nos haga entender
que tú eres santo y que nosotros necesitamos ser como tú, porque tú eres santo y nos llamaste para que nosotros seamos santos, así como tú eres santo. Háblanos hoy a través del libro de Romanos. Venimos estudiando, Señor, Romanos. Háblanos hoy, que el mensaje de esta mañana, Señor, Padre, esta mañana bendiga nuestras vidas y que el mensaje de tu palabra obre en nosotros, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos. Te pedimos que mientras el evangelio es predicado, reconociendo que es poder de Dios, actúe para salvación, actúe para santificación y actúe también, Señor, para fortaleza de la iglesia. Señor, rogamos para que también en medio del poder sobrenatural tuyo en esta mañana, tú puedas glorificarte, Señor, en cada corazón y en cada vida, de acuerdo a las necesidades que hay en cada hermano, Señor, y en mí. Que hoy, Señor, en este lugar tu poder sea movido, Señor, que tu poder sea manifiesto a través de la predicación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para tu gloria y honra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, quiero invitarlos a Romanos. Ya saben que hemos venido trabajando las predicaciones que me han correspondido. Empezamos a trabajar el libro de Romanos. Ustedes tenían una tarea, antiguos, y es que leer Romanos, ir leyendo para poder ir familiarizándonos con la palabra de Dios. Y vamos a leer a partir del versículo 8. Hace 15 días estábamos hablando de la introducción, de la revelación de Pablo, de la intención de Pablo, por cual se presenta la presentación y el saludo como tal. Y hoy vamos a continuar con el versículo 8 al 14, que Pablo continúa todavía expresando su deseo, el saludo a los romanos, a los cristianos que estaban en Roma, pero que también él habla de cuál es la intención, cuál es el motivo. Pablo revela la oración que está haciendo por ellos y también el motivo por el cual quiere llegar a Roma. Amén. Entonces vamos a leer el versículo 8 al 14. Vamos a hacer la lectura otra vez desde el 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor así. Leemos creyendo que la palabra de Dios es la autoridad de Dios y es la inspiración de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la escritura, Romanos 1:1. Vamos a leer. Vamos a estudiar el verso 8 en adelante, pero vamos a volver a contextualizar. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Dónde? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la que fue declarado Hijo de Dios con poder, según que el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros. ¿Quién eran esos vosotros? Los cristianos que estaban ¿en dónde? En Roma, ¿cierto? ¿Cuáles también están vosotros llamados a ser de quién? De Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios, ¿mediante quién? Con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de quién, ¿por la qué? Por la voluntad de quién, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Verlo, ¿cierto? Para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis ¿qué? Confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es ¿qué? Común. ¿Tenían una fe qué? Pablo y los romanos tenían una fe ¿cómo? Común. Usted y yo tenemos una fe que debe ser ¿qué? Común. De que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido ¿qué? Estorbado
para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Soy qué? Deudor. Así, dejémoslo hasta ahí. Gloria a Dios. Vamos a estudiar hasta ese versículo en esta mañana. Puede sentarse. Glorias al Señor. Ahí está en la pantalla el título del mensaje. Vamos a estar como compartiendo un poco para que ustedes tengan un poco más de visualización y así puedan ir como entendiendo o vayamos trazando una línea para la enseñanza. El título que he colocado a este porción, a este texto que hemos leído, es Amor por Cristo y su Evangelio. ¿Amor por qué? Y si algo caracterizaba al apóstol Pablo, si algo caracterizaba a este hombre que era apóstol y que era un mensajero de Cristo, era el amor por el Señor. ¿El amor por quién? Pablo tenía una devoción y tenía un amor que se reflejaba en él por el Señor que lo había salvado, por el Señor que lo había rescatado. Porque recordemos que Pablo, ¿qué era Pablo antes de convertirse al Señor? Antes de ser llamado por el Señor. ¿Qué era Pablo? Era un perseguidor ¿de qué? De la iglesia. Era alguien que tenía un celo, pero un celo equivocado por Dios. Y ese celo lo llevó a pecar y lo llevó a perseguir. La Biblia no dice que perseguía a los cristianos, sino que el Señor cuando lo llamó, dice que él lo perseguía. ¿A quién? A él. El Señor le dice a Pablo que él no perseguía a los cristianos o a la iglesia, sino que perseguía ¿a quién? A Cristo. Que al que él perseguía realmente era al Señor. ¿Y por qué? Porque estaba siendo de alguna manera estorbo o tropiezo para que el evangelio corriera. Pero Dios tenía un propósito con Pablo. ¿Cuántos lo creen? Dios tenía un plan con Pablo. Entonces vamos a ver en estos textos que leímos, lo vamos a estudiar, pero vamos a ver esa pasión, esa devoción, ese amor que Pablo sentía por el Señor, pero que también reflejaba por su evangelio. Cuando nosotros hablamos del evangelio, ¿de qué estamos hablando? Cuando nosotros hablamos de evangelio, si buscamos la definición de la palabra evangelio, según el griego, significa buenas nuevas, buenas noticias. Entonces Pablo no solo tenía, regrésenme un poquito, pastor, todavía. Pablo no solamente tenía pasión por el Señor que lo había salvado, sino que también tenía pasión y tenía amor por el evangelio, es decir, por el plan, por las buenas nuevas, por dar a conocer la única forma, el único medio que existía para poder ser salvo. Por eso él más adelante, los versículos que vamos a estudiar en la próxima enseñanza, él decía, no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué era lo que decía Pablo? ¿Por qué? Porque él sabía que el evangelio era poder. Él era testigo de eso. Él era testigo de cómo el Señor, de cómo el evangelio traía salvación. De cómo la predicación de la verdad, cómo la predicación de la obra de Cristo traía o tenía poder para hacer volver el corazón del ser humano y abrir sus ojos para poder reconocer y entender, tener fe y llegar al arrepentimiento para poder ser salvos. ¿Para poder ser qué? Y él por eso declara, no me avergüenzo del evangelio porque es poder ¿de qué? De Dios. Pero no dice que es poder de Dios simplemente como algo que tiene una facultad para manifestar cierto señorío, cierta manifestación gloriosa. No, el evangelio, Pablo declaraba que tiene poder para salvarnos, para hacernos volver del camino de perdición al camino de la verdad de Dios. Y este título de esa enseñanza lo vamos a mirar en esos dos aspectos, tomando la vida de Pablo como ejemplo, porque Pablo es ejemplo ardiente, y estos versículos que leímos demuestran ese fervor que había en la vida de Pablo por el Señor. Y ese fervor que había en la vida de Pablo por el Señor, ese amor, esa pasión que había en la vida de Pablo por el Señor, se manifestaba en proclamar su obra. Amén. Eso nos tiene que decir a nosotros, hermanos, o nos tiene que llevar a preguntarnos cuál es el amor que nosotros tenemos por el Señor. ¿De qué manera nosotros estamos realmente profesando amor por el Señor?
pero estamos no demostrando esa pasión y ese amor por su evangelio. Amén. No estamos demostrando ese amor por la palabra de Dios. No estamos demostrando ese amor por querer avanzar y querer cumplir de alguna manera el plan o el propósito que Dios tiene con nuestras vidas, o que Dios tiene con la obra de Cristo manifestada en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice, hermanos, que el que ama al Señor, Jesús dijo, Juan capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, ¿qué es lo que pasa? Guardad mis ¿qué? Mis mandamientos. El amor de Dios en nuestra vida revelado en nosotros tiene que manifestarse por una pasión por Cristo. Él tiene que ser el primero. Él tiene que ser mi deleite. Él tiene que ser realmente en quien yo me gozo. Y en algún momento le decía a algunos hermanos, si nosotros, hermanos, decimos y estamos en Cristo y realmente queremos buscar el amor fuera de Él, nunca lo vamos a poder hallar. El ser humano nunca va a poder experimentar amor hasta que no venga a los pies de Cristo, hasta que el Señor no lo traiga a sus pies y Él pueda comprobar el verdadero amor. Porque Cristo es el amor en el corazón nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces miramos eso, mis amados hermanos, y podemos detallar el deseo. Versículo 8, podemos mirar en estos versículos. Nosotros vamos a ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo tenía un deseo. Vamos a leer el versículo 8 nuevamente. Primeramente doy gracias ¿a quién? ¿A quién daba Pablo gracias? Y está escribiendo esta carta y él está diciendo que él daba gracias ¿a quién? ¿A quién? A Dios. ¿A quién daba gracias Pablo? No a nadie más. Él daba gracias a Dios. ¿Por quién? Mediante Jesucristo. ¿Con respecto a quién? A los romanos. Pablo le escribe la carta diciendo: yo no doy gracia a otra cosa, ni siquiera a aquellos mediante los cuales le fue predicado el evangelio. Porque recuerde que Pablo hasta este momento no había ido a Roma. Pablo hasta este momento tenía intención de ir a Roma. Es más, Pablo no había sido el que había fundado la iglesia de Roma. Pablo había andado en viajes misioneros. Se cree que este era el segundo viaje misionero de Pablo. Estaba en ese momento en su segundo viaje misionero cuando él escribe la carta a los romanos. Y él habla a los romanos con el amor, con el fervor, con el deseo, glorificando a Dios, glorificando al Señor, dando gracias al Señor porque el evangelio había llegado a ellos. Roma era la capital del imperio romano. Y ustedes saben que el mayor opositor de la obra de Cristo, del ministerio de Cristo, fueron los romanos. ¿Y quién más? Los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley. Fueron los que más hicieron oposición. Pero Pablo estaba agradecido ¿con quién? Con Dios. No estaba agradecido con quienes habían llevado el evangelio. Él estaba agradecido con Dios por ellos, de que vuestra fe se divulga por todo el que. O sea, los romanos habían creado una fama. Los romanos habían sido, digamos así, habían sido mencionados, admirados. Posiblemente habían sido, su fama había recorrido por muchos lugares. Pablo se atreve a decir en su carta y escribe que la fe de los romanos había sido divulgada. ¿Por dónde? ¿Por dónde había sido divulgada? Qué bueno que dijeran de nosotros eso. Qué bueno sería que de la iglesia de Cristo en este tiempo se dijera lo mismo. Qué bueno sería que de nosotros se hablara de la misma manera que Pablo menciona y agradece a Dios por la fe de los romanos. Y no por la fe, ese estilo de fe misteriosa, sino porque ellos habían creído en el evangelio, porque ellos habían creído en Cristo. Y Pablo viene y le resalta la fe a ellos y dice que esa fe de ellos había sido divulgada por todo el mundo. Quizás, hermanos, porque era una ciudad pagana. En ese tiempo, en los momentos en los que Pablo escribe, 30 años después de su conversión aproximadamente, él escribe esta carta a los romanos y él da gracias porque esta ciudad era, o esta capital, que era la capital del imperio, era una capital, era una ciudad altamente, era una región altamente idólatra que rechazaba el evangelio. Y Pablo dice: gloria a Dios, que el evangelio ha llegado hasta ustedes. Que el evangelio en este tiempo
que Pablo escribe la carta a los romanos y que estos hombres y estas mujeres llegan con el evangelio allá, la iglesia estaba en un tiempo de persecución. ¿Cómo estaba la iglesia? En un tiempo de persecución, pero Dios usó la persecución de su iglesia para cumplir lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 5 en adelante. ¿Cuál era la función de los apóstoles? ¿Cuál era la función de los discípulos de Cristo? Llevar el evangelio ¿a dónde? ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la ¿qué? De la tierra. Pero los primeros creyentes estaban en Jerusalén, estaban allí asentados. Hubo el Señor que permitir persecución, y por medio de la persecución ellos fueron esparcidos a muchos lugares del mundo. Y ahí, con el hecho de ellos ser esparcidos, el evangelio empezó a llegar a los lugares, hasta los confines de la tierra, como el Señor había prometido. ¿Qué nos revela eso, hermanos? Que la obra de Dios y que el plan de salvación no era solamente para los judíos, sino que Dios había escogido también un pueblo del cual hacemos parte nosotros. ¿A qué nos debe llevar esto? ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros? Que nosotros no hemos sido salvos simplemente para gloria nuestra. Nosotros hemos sido salvos también para proclamar el evangelio de Cristo. Amén. Para llevar las buenas noticias. ¿A usted ha recibido buenas nuevas? ¿Su vida ha cambiado desde el momento en que Cristo lo trajo a su presencia? ¿Su vida ha cambiado desde que el Señor lo buscó? Porque no somos nosotros los que lo buscamos. Él nos encontró a nosotros. ¿Nosotros cómo estábamos? ¿Perdidos? ¿Había intención de nosotros buscar al Señor? No. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros en respuesta al llamamiento tan grande, tan hermoso y sobre todo tan poderoso que el Señor ha manifestado a nuestras vidas? ¿Estamos respondiendo con fe para que la fe de nosotros sea de alguna manera tenida por testimonio como la fe de los romanos? ¿Realmente tenemos la fe de creer y estar convencidos de que somos de Cristo, de que Cristo nos llamó, de que el Señor nos encontró, de que el Señor nos salvó, no por nuestras obras, sino por su gracia? ¿Sino por su qué? Pero ¿cómo responde la iglesia? ¿Cómo respondes como creyente? ¿Tu fe testifica de la misma manera que testificaba la fe de los romanos? ¿Tu fe hace que el mundo, así como Pablo daba gloria a Dios por la fe de los romanos, la fe de nosotros muestra y permite que le demos gloria al Señor? ¿De qué manera estamos viviendo el evangelio? Cuando yo leo esta carta, cuando yo estoy estudiando esta carta, es confrontante, nos confronta mucho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo un evangelio muy superficial. Estamos viviendo un evangelio simplemente donde pensamos que ser cristiano es simplemente orar, venir a la iglesia. Es simplemente decir que soy cristiano como llevando un sobrenombre. ¿O realmente somos movidos por la palabra de Dios? Somos movidos por el Señor. Nuestra conciencia realmente está siendo alta para decir: mi fe tiene que ser demostrada. Mi fe no es una fe cualquiera. Mi fe está puesta en aquel que dio su vida por mí. Mi fe está puesta en aquel que entregó todo por mí, que se despojó de todo, que vino y habitó como siervo, que vino y habitó como hombre siendo Dios, y que fue a la cruz como el más vil de los pecadores, sin haber cometido un solo pecado. Estoy tan apasionado por esto. Estoy viendo el evangelio tan trascendental y tan poderoso como lo es. O simplemente yo estoy viendo un evangelio que calma mis emociones. Un evangelio que calma mis pensamientos. Un evangelio que simplemente yo creo en Dios y tengo que hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer. Pero estoy viviendo una vida apasionada. Hermano, hoy tenemos que preguntarnos y empezar por ahí en esta introducción. ¿Estás apasionado por el evangelio del Señor? ¿Estás apasionado por Cristo? Cristo es tu pasión. Vives para Cristo. Amas a Cristo. Así como a veces nos enamoramos de las personas, de los seres humanos, como nos enamoramos de nuestros hijos, como nos enamoramos de nuestros padres, como nos enamoramos de nuestra pareja, como cuando nos gusta a alguien. ¿Realmente estamos apasionados por el Señor? Hermano, tendríamos que decir, siendo honestos, que no.
Porque nos hemos acostumbrado en este tiempo a vivir una fe que da gloria a nosotros y no una fe que dé gloria al Señor. Estamos acostumbrándonos a vivir una fe donde yo sea resaltado, donde yo sea reconocido, donde yo sea admirado. Pero una fe donde yo me oculte, donde yo me humille, donde yo deje de pertenecerme a mí mismo y diga, ya no soy yo, ahora soy de Cristo. Cristo me llamó, Él hizo todo por mí. Yo voy a vivir para Cristo. Yo voy a vivir y voy a caminar por Cristo. Me voy a apasionar por Cristo. Pero tenemos muchas cosas a las que amamos más que al Señor. Y Pablo nos da un ejemplo claro. Pablo no le importó nada más cuando él fue encontrado y fue iluminado por el Evangelio del Señor. Cuando él fue iluminado por Cristo, su vida cambió. Ya a Pablo no le interesó más ser un perseguidor de la iglesia. Ahora él se deleitaba en ser perseguido por amor de Cristo. Ahora él se deleitaba por anunciar aquello que antes él asolaba. Aquellos que antes ocultaba la gloria de Dios en él. Aquello que antes ocultaba realmente a quien tenía que ser visto. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Pablo tenía amor y tenía pasión por Cristo y se gloriaba porque el Evangelio estaba haciendo ¿qué? Corría. No puede ser que como creyentes nosotros sintamos celos, sintamos envidia porque el Evangelio corre. No puede ser que nosotros estemos detenidos en nuestro propio ego, en nuestro propio orgullo, mientras que deberíamos gloriarnos y preocuparnos porque el Evangelio, el amor que fue manifestado a nosotros, también se ha manifestado a nuestros hijos, a nuestra familia, a los vecinos, a aquellos que también necesitan la gracia de Dios, como nosotros un día la necesitamos y como el Señor por puro amor se manifestó en nosotros. ¿Estamos dispuestos a sufrir? ¿A entender lo que es el amor de Dios que mora en nosotros? Muchas veces nosotros recitamos y tomamos 1 Corintios capítulo 13 para decir el amor es benigno, el amor es paciente, el amor no sea temido, y lo procesamos de una manera superficial. El amor de Dios en nosotros, no importa lo que tengas que sufrir por Él, no importa lo que tengas que padecer por Él, no importa lo que tengas que esforzarte por Él, no importa lo que tengas que morir por Él. Eso es el amor. No se basa en címbalos que resuenan, en címbalos que retiñen. Esas cosas no se basan. El amor de Cristo se basa en que tú estás dispuesto a ser apasionado. No importa lo que vivas. Si eres perseguido, gloria a Dios. Si eres vituperado, gloria a Dios. Si tienes que enfrentar cosas que no quieres enfrentar, gloria a Dios. Pero de esa forma la fe de nosotros va a ser reconocida, va a crear fama, y de esa forma el mundo va a entender: ahí hay un Cristo poderoso que cambia y transforma vidas. Amén. Hay un Cristo poderoso que es digno de ser glorificado. La pregunta es: ¿tu fe está dando testimonio de eso? ¿Estás viviendo para que Cristo sea glorificado y conocido? Pablo se apasionaba por Cristo, pero se apasionaba por su evangelio también. Mire lo que dice el versículo 8. Pues vamos a leerlo. Mire su Biblia. Primeramente doy gracias a mi Dios. ¿Mediante quién? ¿Mediante quién? ¿Por medio de quién viene la salvación? ¿Por medio del pastor? ¿Por medio de quién? De Cristo. Y Jesucristo fue revelado a través de ¿qué? ¿O cómo es conocido? ¿Cómo es proclamado Jesús? A través de la predicación de ¿qué? Del evangelio. Doy gracias a Dios por Cristo, por Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Que en Sincelejo la fe de los creyentes, por lo menos de la iglesia cristiana Fuente de Vida, se divulga en todo Sincelejo, se divulga en todo Sucre. Que realmente vivimos para el Señor. No para venir a mostrarnos quizás al pastor o quizás que los hermanos me vean. Estamos acostumbrados, yo lo decía hace 15 días, a que nuestra reputación no sea de pronto vista por mal. A guardar nuestra reputación, pero no a vivir apasionados por el Señor. Necesitamos meditar. Pablo deseaba, hermanos, con todo su corazón visitar a los romanos, a los creyentes que estaban en Roma. Él quería llevar a cabo la encomienda de ¿qué?
del Señor. Pablo había sido escogido por el Señor. Él había recibido una encomienda por el Señor cuando fue llamado. Ahora, dura cosa. Estoy parafraseando Hechos capítulo 9 para que usted lo apunte ahí. Él, cuando fue llamado, el Señor le dijo: dura cosa te dar cosas contra ¿qué? Contra el aguijón. Espérate aquí 3 días, porque vendrá uno quien ha sido enviado, quien será enviado. Este orará por ti, te impondrá las manos, caerán las escamas de tus ojos y tú me serás siervo entre los gentiles. ¿Entre qué? Tú vas a llevar el evangelio. Tú vas a predicar. Y Pablo deseaba hacerlo como apóstol. Él deseaba hacer esto como enviado del Señor, como uno que había sido escogido para ser uno de los pilares o fundamentos de la iglesia, sobre los que Cristo, que es la roca, iba a llevar o iba a comisionar el evangelio. Pablo era apóstol. Pablo estableció doctrina. Pablo lo seguían señales apostólicas. Pero él no se presenta solo así, hermanos. Él quería llevar a cabo esa encomienda, no solo porque era apóstol, sino porque entendía cuál era su misión como creyente también. Y era que el nombre del Señor fuera glorificado, que el nombre del Señor fuera exaltado. El perseguidor de la iglesia, que antes perseguía a los cristianos y que quería impedir que los cristianos glorificaran a Cristo, ahora este hombre, el perseguidor de la iglesia, quería ahora, su visión había cambiado y ahora lo que él quería era que el nombre del Señor fuera predicado, fuera glorificado, fuera exaltado, fuera proclamado, fuera conocido. Adelantándonos un poquito a la otra enseñanza que viene después de esta, nosotros nos avergonzamos del evangelio. Y avergonzarse del evangelio, hermanos, no es simplemente sentir pena de que te vean vestido como evangélico. Avergonzarse del evangelio es no hacer frente a la antítesis, no hacer frente a la oposición. Porque mientras nosotros nos da pena, nos avergüenza proclamar el evangelio y vivir para la gloria de Dios, el mundo sí no pierde el tiempo. La otra línea que no es la de la redención, esa sí se levanta todos los días y hacen marchas para proclamar cosas que van en contra de la verdad de Dios. Van a los colegios y proclaman. Nuestros hijos en los colegios están siendo atacados duramente con ¿cómo es que es la ideología? No solo de género, mucho poco de cosas que van en contra de la verdad de Dios. Mientras el aborto es proclamado y es publicado en medios y en muchas partes como algo que tiene que ser normal porque le justifican por una y por otra razón, la iglesia le avergüenza vivir para Dios y decir el orden de Dios. El evangelio es poder de Dios, el evangelio es verdad, el evangelio necesita ser proclamado y nosotros necesitamos vivir para esto. Quizá usted diga: un pastor hoy vino como enardecido, pero debe darnos celos el poder proclamar el evangelio del Señor. Amén. Ahora el perseguidor de la iglesia hacía esto. Los que hemos sido abrazados por la gracia de Dios, ahora de lo que se manifiesta es el deseo de hablar lo que el Señor ha revelado, de hablar lo que el Señor ha declarado, de vivir lo que el Señor ha declarado. De nada nos sirve, hermanos, escuchar el evangelio, llenarnos y ir a nuestras casas y no ser quizás lo que el Señor pide que seamos. Ir a nuestros trabajos y seguir actuando como si fuéramos unos más del montón. Vivir en nuestra familia como si fuéramos quizás juzgando unos a otros, viviendo en contiendas y otras cosas. ¿Dónde es Cristo glorificado allí? Entre la misma congregación, iras, pleitos, contiendas. La Biblia revela y dice que esos son obras ¿de qué? De la carne. Y nosotros ya no somos de la carne. Tenemos una naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros. Esperamos un día, y yo lo anhelo fervientemente, la glorificación de nuestra vida, para poder vencer de una vez por todas esa naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Pero tenemos que vivir con paciencia, entendiendo que tenemos la palabra de Dios y todos los días ella nos santifica. Y ella cada día nos purifica, nos depura, quita de nosotros todo aquello que no glorifica a Dios. Y nos levanta para decir: bueno, soy cristiano, soy hijo de Dios, vivo para su gloria. Amén. Vivo apasionado por Cristo.
La verdad no te puede llevar a ser pasivo. La verdad te tiene que llevar a ser apasionado por su obra, apasionado por el evangelio, apasionado por vivir para Dios, amando al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Eso es lo que dice el Señor. Amén. Preguntémonos, como creyente, ¿estoy amando al Señor con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi corazón? Y si relaciono eso, el que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos a Él y haremos ¿qué? El Señor nos ha salvado, hermanos. Entonces debe haber todo aquel que ha sido abrazado por la gracia. ¿Cuántos han sido abrazados por la gracia? ¿Saben lo que es gracia? Aquello que no merecíamos. Dios nos dio la salvación que no merecíamos. Nosotros merecíamos ¿la qué? La muerte, merecíamos la condenación, pero ahora el Señor nos ha salvado. Amén. Ahora, mis amados hermanos, los que han sido abrazados, ¿qué es lo que tienen? Tienen la intención, eso era lo que Pablo tenía, la intención de que el nombre del Señor fuera conocido. La intención de que el nombre del Señor fuera revelado y de que ellos pudieran ver todas estas cosas, ver todas estas cosas. Entonces, mis amados hermanos, podemos dividir entonces estos versículos. Nuevamente los voy a leer en tres, los podemos dividir en tres partes importantes. Vamos a mirar versículo 8, que habla de cuál era la intención de Pablo, por qué Pablo estaba agradecido. Versículo 8, versículo 9 al 13, vamos a mirar. Esta es la otra, pastor, por favor. Ahí está la cita bíblica. El corazón de Pablo, a través de la oración, revela el deseo de que Cristo sea glorificado. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Que le dieran fama a él. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Que dijeran, uy, Pablo, qué apóstol, uy, qué Pablo, qué amor tienes, uy, Pablo. No, ¿cuál era el deseo de él? ¿Que qué? Que el nombre del Señor fuera glorificado. Y acompáñame a leer el texto. Primeramente doy gracias a mi Dios. ¿Mediante quién? Con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar, ¿de quien qué? Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Soy qué? Deudor. Dejémoslo hasta allí. En versículo 15 lo vamos a enlazar con la siguiente enseñanza. Pero miren lo que Pablo está diciendo. Primer versículo, el versículo 8. Pablo daba gracias a Dios por todos los cristianos que vivían en Roma. Y estaba especialmente agradecido por lo que les decía ahorita. ¿Por su qué? Por su fe. Y ahí hace referencia a qué? A que ellos habían creído en el Señor. A que ellos habían reconocido realmente a Cristo. Y él daba gracias a su fe. Esa gente se hizo famosa por la fe. ¿Se hizo qué? Ahora usted mira que cuando Cristo predicaba y cuando Cristo vino a la tierra, la fama de Jesucristo se extendió. ¿Por qué? ¿Porque hacía milagros? No. La Biblia dice que se extendía su fama porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los ¿qué? Como los escribas y fariseos. O sea, el ministerio de Cristo estaba totalmente o era totalmente distinto, diferente al de los fariseos, al de los religiosos de la época. Nuestra fe tiene que ser distinta a la de muchos, a la fe que hoy se tiene del evangelio. Porque hoy el evangelio se tiene en una fe relacionada en los beneficios terrenales que yo puedo adquirir. Ahora, ¿tengo beneficios terrenales en Cristo? ¿Cuántos saben que sí? ¿Tengo beneficios terrenales en el Señor? Muchos. Ahora soy hijo de Dios, soy heredero con Él. Amén. Él es mi Señor, Él es el que cuida de mí. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si los aves del cielo, los lirios del campo, las aves del cielo comen, los lirios del campo se visten.
El Señor nos alimenta a nosotros de igual manera. ¿Hay beneficios terrenales o no hay beneficios terrenales? Pero el Señor, ¿qué dice? Más buscar primeramente, ¿qué? ¿El qué tenemos que buscar? Entonces la línea es correcta. Deuteronomio también dice que si oímos atentamente la voz de Jehová, no si hacemos. Hay veces que hay gente que dice: Señor, si tú me das esto, entonces yo voy a la iglesia. Señor, si tú me salvas a ese familiar que está allí en la clínica, que se está muriendo, si tú lo salvas, yo me bautizo y me meto a cristiano. Es una fe mal enfocada. Debemos decir: Señor, yo solamente te ruego que hagas tu obra, tu voluntad, que es soberana, que es buena. Sálvalo, Señor. Porque es mejor la salvación, porque la salvación o la muerte física no detiene, o no, ahí no finaliza nuestro destino. Después de eso es donde vamos a estar eternamente, a la derecha o a la izquierda. Y es una verdad que lo revela ¿qué? Pastor José, no, lo revela la Escritura. Y nosotros debemos alumbrar bien. Esa debe ser la fama. La fama de Cristo se extendía porque Él predicaba, no como los otros que buscaban su propio beneficio. Cristo buscaba que el nombre de Dios fuera exaltado. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. El Señor vino a que la voluntad del Padre fuera manifestada. Y después de la caída, ¿cuál era la voluntad del Padre? Reconciliar. ¿Qué hizo? ¿Qué? Después de la caída, ¿qué vemos en toda la Escritura? Cómo el Señor ha buscado desde la caída hacia acá reconstruir o restaurar la relación íntima con su pueblo. Antes de la caída, la intención de Dios, ¿cuál era? De que su creación le diera gloria. De que su creación, como no había pecado, como no había nada, ¿qué iba a hacer Adán y Eva y todos los descendientes de Adán y Eva? Glorificar al Señor, vivir para Él, deleitarse en Él, disfrutar de todo lo que Dios había creado. Cuando estás en Cristo tienes verdadero deleite, y todo lo que haces te deleita, glorifica al Señor. Pablo no, lo que les decía ahorita, Pablo no daba gracias a los hombres. Esa es la siguiente, pastor, por favor. Pablo no estaba preocupado, hermanos, por dar gracias a los cristianos que vivían en Roma. Él estaba exaltando la fe de ellos. Ahora Pablo estaba dando gloria a Dios, no por los que habían llevado el evangelio, tampoco los hermanos de Roma, porque habían creído en Jesús. Él daba la gloria a Dios. Estamos en el versículo 8. Daba la gloria ¿a quién? A Dios mediante Jesucristo. Daba la gloria a Dios. Otro principio que podemos mirar es que Pablo estaba agradecido de que en esa capital que era pagana hubiese personas que adoraban y creían en el verdadero Dios. Amén. Daba gloria a Dios de que en Roma, siendo pagana, siendo una ciudad que era idólatra, una capital que estaba rodeada de toda clase de injusticia, la verdad de Dios hubiese llegado. Porque cuando llega la verdad de Dios, ¿qué pasa? Hay esperanza, hay cambio. Si a una familia el evangelio llega de manera correcta, ¿hay cambios o no hay cambios? Posiblemente tú todavía estés viendo esas pequeñas cositas que todavía no han cambiado. Posiblemente te hayas detenido a ver todavía esas cosas en las que Dios necesita glorificarse. ¿Y qué debes hacer? Rendirte. Míralas para decir: Señor, me rindo para que tú obres. Soy paciente porque sé que tu obra iniciada por ti será terminada por ti. ¿Me lleva eso a ser negligente? No. Lo que tengo es que esforzarme por descubrir la verdad de Dios. Pero el que empezó la buena obra, ¿qué va a hacer? ¿Dios deja las cosas inconclusas? ¿Dios hace las cosas perfectas? Él inició la obra en ti. Él inició la obra. Él te está santificando. Él está depurando todos los días las cosas. Y eso se tiene que ver reflejado primeramente en la primera iglesia, tu familia, tu casa. Pero hay que ser ¿qué? Si el evangelio llega y te alumbró la vida, tienes que ser decisivo, confiando en que la obra del Señor será manifestada. Los errores que ya cometiste en el pasado están cometidos, trajeron unas consecuencias. Bueno, ahora ríndete al Señor, humíllate delante de Él, con confianza en su obra.
que Él restaurará, que Él levantará, que Él tiene poder para glorificarse. ¿Cuántos dicen amén? Que Él tiene poder, pero sé paciente, no vuelvas atrás. Ya pusiste la mano en el arado, sigue hacia adelante, que la palabra de Dios te va santificando. No vuelvas atrás, ni a los rudimentos, ni a los pensamientos, dice la palabra de Dios. Nosotros proseguimos hacia adelante, caminamos, no queremos convertirnos en estatuas de sal. No queremos que nuestra fe mengue. Queremos ejercitarnos en la palabra de Dios. ¿Dónde nos tenemos que ejercitar? En la palabra de Dios, porque como dice Hebreos capítulo 10, finalizando los últimos versículos del capítulo 10, dice que no somos de los que retrocedemos. No somos de los que ¿qué? Hoy dice Señor, ya no voy a retroceder más. El evangelio me ha alumbrado la vida. La palabra de Dios me alumbra el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí camino. Salmo 119, versículo 105. El Señor me alumbra, la verdad de Dios me alumbra. Y cuando la verdad de Dios me alumbra, usted va caminando por un camino oscuro y hay espinas y hay huecos, hay vidrios, hay piedras y usted va descalzo y va caminando por ahí. Usted, si no lleva la luz, ¿qué le va pasando? Se puya, se arranca la uña, se tropieza, se va en el hueco, se cae. ¿Es así o no es así? Pero cuando la luz viene y usted se consigue una linterna y usted alumbra el camino, ya usted sabe dónde va a pisar. Nosotros, si no ponemos la palabra de Dios como lámpara en nuestras vidas, no vamos a esquivar las espinas. No vamos a esquivar huecos. ¿Ven? Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Vamos caminando así, sin luz. Vamos caminando a ciega. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando nosotros no ponemos la palabra de Dios como autoridad de nuestras vidas como creyentes? Vamos a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. Y vivir bajo nuestros propios deseos es deshonrar a Dios. Porque vivir bajo nuestros propios deseos es vivir como dice Santiago capítulo 4. Deleitándonos en este mundo. Viviendo relacionados en amistad con este mundo. ¿Y la amistad de este mundo qué es para Dios? Enemistad. Pero Dios nos alumbra a través de su palabra. Dios Dios desea arreglarnos la vida. Alinea tus deseos a la voluntad de Dios y vas a poder tener gozo y paz verdadera. Alinea tus deseos. Nosotros somos, como dice la misma palabra de Dios, como caballo, como mulo. Somos tercos y nos gusta complicarnos la vida. Pero si nos rendimos a los pies del Señor, de seguro que en medio de tus dificultades, porque no es que no los vas a tener, no es que no van a haber tentaciones, pero someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿De qué manera resisto al diablo? En medio de la palabra, rechazando ¿qué? ¿Cómo se manifiesta el diablo en mi vida? No es con cacho ni con cola. Presentándome fascinaciones. ¿Cómo cayó Satanás? La multitud de las ¿qué? De las contrataciones. ¿Cómo Satanás logra apartarte del Señor? Que tú creas mentiras adaptadas a tus propios deseos. Que tú abraces mentiras simplemente para satisfacer tus propios deseos, tu propia voluntad. Pero cuando decimos que la palabra de Dios alumbra nuestro camino, nuestra voluntad y nuestros deseos, ¿qué pasa? Vamos a renunciar a ellos y por medio de la palabra vamos a fortalecernos en la fe. ¿Vamos a qué? Pablo lo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de su qué? De su fuerza. Señor, yo quiero apasionarme por ti, yo quiero vivir para ti, tú eres mi deseo. Mi deseo es honrarte a ti, mi deseo es glorificarte a ti. Para eso yo quiero vivir. ¿Cuántos quieren vivir para eso? Tenemos cosas que todavía nos amarran a este mundo. Y si usted no es así, seguramente no lo puedo tocar porque ya está glorificado. Pero tenemos una lucha y la Biblia habla de una batalla. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que pelear la batalla de la fe y la tenemos que pelear bien. Pablo dice, yo corro no como la aventura, yo golpeo mi ¿qué? Mi cuerpo.
Pablo estaba agradecido de que en la capital esa pagana hubiese personas que adoraban y creían en el Señor. Pablo entendía, mi amado hermano, que no hay nada de qué gloriarse por la fe. Él podía decir: yo me puedo gloriar, ustedes se pueden gloriar. Ahí está. Pablo daba gracias a Dios por los cristianos que vivían en Roma y estaba especialmente agradecido por su fe. Esta gente era famosa por la fe. Pero mire lo que Pablo decía. Pablo no se agradaba. ¿Por qué? Porque la fe no es qué. La fe de nosotros es nuestra, es la fe de la salvación. ¿Es obra nuestra? No. ¿Quién produjo fe para que nosotros podamos creer en el Evangelio? ¿Hacia dónde íbamos nosotros? Hacia nuestros deleites, hacia nuestros deseos. Era el corazón de nosotros estaba inclinado ¿hacia dónde? Hacia el mal. Pero Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que la salvación no tiene méritos en nosotros. Porque es que por gracia, porque la fe es un don de ¿quién? ¿De quién es la fe? Un don de Dios. Entonces usted dice: Señor, yo voy a creer en ti. No, Señor, dame fe. Yo quiero creer. Yo quiero que tú me des una fe verdadera, una fe correcta, porque yo te quiero agradar. Entonces Pablo hablaba de eso. Eso nos muestra, mis amados hermanos, de que el Evangelio tiene su origen en Dios. ¿Dónde tiene el Evangelio su origen? Solamente en Dios. ¿Por la qué? Por medio de la fe. Pero se manifiesta el Evangelio. ¿Por qué se manifestó el Evangelio? Y tiene su origen en Dios. ¿Y por qué se manifestó? Porque el hombre pecó. Y como pecó, ¿cómo está? Efesios 2:1, ¿qué dice? Que nosotros estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. ¿Cuál era nuestra condición? Estábamos muertos, separados de Dios, apartados. Pero el Señor originó el plan de salvación aún antes de la fundación del mundo. Y somos salvos por fe en Jesucristo. Por medio de la fe somos salvos, no por nuestras obras. Esto es un don de Dios. Y Pablo lo sabía claramente. El Evangelio tiene su origen en Dios. La salvación es del Señor. ¿De quién es la salvación? Del Señor. El Señor es el que nos salva. No podemos acercarnos a Dios por otro camino. Juan 14:6, ¿qué dice? Cuando el Señor le respondió a Felipe, ¿qué le dijo? Yo soy el camino y la verdad. ¿Y qué? Hable fuerte, iglesia. Yo tengo la voz un poco afectada. Ayúdenme un poquito. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Nadie va al Padre a través de la Virgen, a través del pastor, a través del apóstol, porque ahora hay muchos apóstoles. Pero ya aprendimos acá también que los apóstoles eran el fundamento de la iglesia. No hay tales apóstoles ahora con A mayúscula por lo menos. Si hay muchos con A minúscula. Ahora, si usted dice que es apóstol por ser enviado, bueno, yo le creo. Pero la Escritura dice que hay, bueno, eso lo hablamos, los requisitos de eso, las evidencias de eso, para poder ser el apóstol fundacional. Pero la salvación no es de nosotros. Ahora, el Señor es nuestro único mediador. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? ¿Y cuántos mediadores? Y un solo mediador entre Dios y nosotros. ¿Quién? Jesucristo hombre. El Dios hombre. Ese es el único mediador. No hay otro mediador. Cuando los apóstoles empezaron a predicar, Pedro, después de la curación del cojo, el templo La Hermosa, del milagro, se levantó y empezó a proclamar a Cristo y dijo: este es el que ustedes mataron, el que ustedes crucificaron, y Él ha venido a ser Señor y Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que pueda haber ¿qué? ¿Cuántos nombres hay? Uno. ¿Cuál es? El único mediador, que se llama Jesucristo, Dios hombre. El Dios hombre es el único mediador. No hay ningún mérito humano en la salvación. Toda la salvación es del Señor. Y Cristo es el mediador. Cristo es el autor y consumador de la salvación. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Él es el autor y consumador de la fe. En otras palabras, es el autor y consumador de la salvación. No hay nadie más. Es Cristo nuestro Salvador. Es el Señor, el único camino al Padre.
Es el Señor el único mediador hacia Dios. Es el Señor el único que restaura nuestra relación, o que restauró nuestra relación con Dios. Por eso tenemos que creer. Y voy a tocar un punto aquí importante, amados hermanos. Es Dios quien da la gracia. ¿Es Dios quien da la qué? De la fe. O sea, yo no creo porque yo quise creer. Yo creo porque el Evangelio me dio fe. ¿Qué dice Romanos capítulo 10? La fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? ¿Cómo tengo fe? Oyendo la palabra de Dios. ¿Cómo crezco? Yo le decía a alguien estos días aconsejándolo: hay que ir a la iglesia, o hay que escuchar el Evangelio, el verdadero Evangelio, porque solo así vamos a tener fe para salvar. No, yo estoy esperando la voluntad de Dios, que Dios me salve, pero no oyes el Evangelio, está duro. Está difícil. Porque los milagros no dan fe. La gente cree que el milagro da fe. No. Pedro, el Pentecostés vino, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas y ahí no creyeron. ¿Cuándo creyeron? Cuando Pedro se puso en pie y proclamó a Cristo. El paralítico de la Hermosa, estaban todos a la entrada. Pedro le dijo, iba con Juan y le dijo: ven acá, ¿qué quieres? Les pidió monedas. No tengo ni qué, no tengo qué. No tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te qué. Ven, recibe poder, recibe poder. En el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Y qué? Eso conmovió a todos, porque todos los que ya llevaba como fama de estar ahí tirado a la entrada del templo. Y lo vieron alabar a Dios, sus tobillos se enderezaron. Entonces vieron al paralítico glorificar a Pedro. ¿Glorificaba a quién? Entre líneas tenemos que discernir y buscarle el contexto al texto. Ellos no solamente lo sanaron. Si este hombre se levantó de ahí a dar gloria a Dios, no era simplemente porque habían creído, porque vemos otros pasajes donde cuando recibían el milagro corrían hacia quién. De los que no habían sido salvos, ¿hacia quién corría? Hacia los apóstoles. Decían: ay, vengan, sanen ustedes, vengan. Este hombre que hizo, se levantó y daba gloria a quién? A Dios. Y todo el mundo se hubo un alboroto, y ellos otra vez se ponen en pie. ¿Y a quién proclaman? Al Evangelio. Y entonces se convirtieron apenas ¿cuántos? En el primer discurso, ¿cuántos creyeron? ¿Por la venida del Pentecostés? No, por la predicación de Pedro. ¿Cuántos? 3,000. ¿Y en el segundo discurso cuántos? 8,000 ahí así. Como digo yo, sin saber leer ni escribir, solo predicando el Evangelio. ¿Quién actuó para salvarlos a ellos? Pedro. El Evangelio del Señor, que se manifiesta en el corazón del creyente a través del Espíritu Santo, que hace la obra para que el creyente crea. Amén. Necesitamos entender cuál es el camino de la salvación. Necesitamos entender que tiene su origen en Dios, que solamente escuchando la palabra de Dios, el Evangelio, vamos a tener fe para salvación. Porque de lo contrario vamos a ser cristianos como la onda del mar. Bueno, yo digo cristianos por decirlo. Vamos a decir, van y vienen. Necesitamos entender cuál es el propósito esencial. Entonces, aparte de quién hay salvación, de ningún otro. Solamente a través de quién? De Cristo. Él es el verdadero Dios. Aquí está, el Evangelio tiene su origen en Dios. La salvación es del Señor. No podemos acercarnos a Dios por otro camino. Simplemente el camino, ¿quién es? Cristo. Él es nuestro gran mediador. No hay otro mediador. Aparte de Él, nada más. La salvación sería ¿qué? Imposible. Hermano, nadie se salva fuera del Evangelio. El Evangelio es el que tiene poder. ¿Para qué? Para salvación. Nadie se salva. Pero hay otro punto importante, hermanos, que sin embargo vemos en este pasaje que a Pablo se le había encomendado la tarea de ¿qué? De predicar el Evangelio. Pastor, si el Evangelio, eso es lo que preguntan los que no pueden entender todavía la seguridad de la salvación y la salvación por fe y por gracia solamente. Pastor, entonces ¿para qué predicamos? Si al final el Señor va a salvar. Si la salvación es del Señor, la obra es del Señor, el Evangelio es del Señor, el poder es del Señor para salvación, ¿para qué predicamos? Precisamente porque es una tarea. Porque el hombre no se salva por otro medio, sino que escuchando el Evangelio. Si hay alguien escogido allá afuera para salvación, no se va a salvar hasta tanto el Evangelio no le sea predicado, porque el Evangelio es el que abre los ojos. Entonces por eso Pablo se apasionaba. ¿Cuál es el título de la enseñanza? Amor por Cristo y por su Evangelio.
Por eso Pablo se apasionaba, por eso usted debe estar apasionado. Hermano, si yo supiera quién se va a salvar y quién no, yo iría aquí, predico aquí, predico aquí. No, pero como eso es del Señor, ¿es de quién? Es del Señor, la obra es del Señor y es por medio del evangelio, yo tengo que predicar. ¿El pastor solo? Todos nosotros somos llamados a ir por todo el mundo y predicar el evangelio, haciendo discípulos ¿a quién? A todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha. No es solamente como predicar, sino enseñándoles a guardar el testimonio de Cristo, enseñándoles a guardar el testimonio del Señor. ¿Qué otra cosa vemos aquí, hermano? Hace la siguiente, papá. ¿Qué otra cosa vemos aquí, mis amados hermanos? Bueno, sí. Otra cosa interesante en este versículo, no me voy a adelantar. Y es que, hermanos, la salvación es una obra soberana de Dios. Y aquí vemos la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Qué vemos ahí? La soberanía de Dios y la responsabilidad de ¿quién? Ahora, es Dios quien da la fe, ¿cierto? Pero ¿quién responde? El hombre, en un acto libre de su voluntad. Hermano, el evangelio le está siendo predicado hoy. Si usted no ha sido salvo, usted decide. ¿Es responsabilidad de Dios eso? No. ¿De quién es responsabilidad? Nosotros no somos títeres de Dios. Dios nos dio el evangelio. Nosotros no somos robots. Dios no creó robots. Dios creó seres razonables. Por eso la fe de nosotros es racional. Usted puede pensar. Usted decide hoy. Tiene responsabilidad de creer o no creer en el evangelio. Porque a veces la gente entiende la soberanía de Dios en la salvación como que bueno, yo puedo, y no solo en la salvación, sino en la vida que lleva como creyente. Como yo soy salvo, el Señor me salvó, soy salvo seguramente en Cristo, entonces yo puedo vivir como yo quiero. No, eso lo que está revelando es que tú no has sido salvo. Porque si has sido salvo, deseas lo que reveló Pablo. Pablo es mi ejemplo hoy en la enseñanza. Cristo es mi ejemplo. Pero Pablo es ejemplo de fe y ¿qué? Y amor. Pablo es ejemplo de fe y fervor. ¿Puedes tú ser ejemplo de fe, de amor y fervor a los demás, de tu pasión por Cristo y de tu salvación? La salvación es por gracia. Usted no le va a poner ni una tilde ni una jota a la salvación. El Señor de manera soberana actúa. El evangelio es predicado y la persona es responsable. Amén. Pero cuando tú eres salvo, eres salvo. Yo creo que presta atención a esto porque esto es muy debatido. Pero la persona es responsable. Y cuando usted de manera consciente y responsable, el Señor le abre los ojos, usted tiene que decir: el Señor es mi Dios. Yo soy un pecador. Yo no puedo salvarme por mí mismo. Dios envió a su Hijo. El Padre envió a su Hijo. El Hijo murió en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo produjo fe en mí. Ahora yo me tengo que arrepentir. ¿Por qué? Porque soy un pecador, ¿o no? Me tengo que arrepentir. Y si me arrepiento teniendo la fe correcta y la fe genuina, entonces yo debo vivir una vida para glorificar a Dios. Hermano, entonces la seguridad de la salvación llega a nosotros, no para que tú vivas como tú quieras. La seguridad de la salvación llega a nosotros para vivir una vida que glorifique al Señor. Para vivir una vida que ¿qué? Que glorifica al Señor. Y somos responsables nosotros. Tenemos responsabilidad. El Señor no mandó a Adán a pecar. Adán era responsable. Él sabía que no podía comer de ese árbol. Como creyentes somos responsables. Sí, el Señor es soberano. El Señor es providencial. La soberanía de Dios está por encima. Dios sabe todo lo que tú eres, lo que eres ayer, lo que eres ahora, lo que vas a hacer mañana. El Señor lo sabe y Él es soberano. Él lo hace, Él todo lo conoce. Y esas cosas son soberanas también. Pero tú eres responsable. Y como somos responsables, nos tenemos que acercar a la palabra de Dios. La soberanía de Dios no quita la responsabilidad del hombre. Que vino el picó, que hicieron el quinceañero de mi prima, que se metió diciembre
que es lo uno y lo otro, es que Dios sabe que yo no la podía resistir, porque esa era la mujer que yo siempre anhelé. Esa es tu carne. Entonces la seguridad de la salvación promueve que tú seas un adúltero, un borracho, un mentiroso. ¿Eso provee la soberanía de Dios? No. La soberanía de Dios está por encima de todas las cosas, pero el Señor nos dejó su palabra. ¿Cuántos dicen amén? A Adán le dejó los mandamientos. ¿Qué le dijo? Fructifícate, multiplícate, llena la tierra y de ese árbol no comas. ¿Es o no es? ¿Estoy diciendo algo contrario a la palabra de Dios? No. ¿Dios quita eso la soberanía de Dios? No. Pero hermano, nosotros tenemos que amar la palabra de Dios como creyentes, porque si esto no pasa en nosotros, hermano, yo creo que nos tenemos que revisar duramente. Si todavía yo deseo y amo el pecado, y mi deleite es el pecado, y mi deleite es pecar, y mi deleite es vivir una vida lejos de Dios, y mi deleite, yo tengo que reflexionar. Tengo que decir, aquí qué está pasando, Señor. Ayúdame a creer. Yo no tengo poder para cambiar este destino. Yo no tengo poder para salvarme. Yo no tengo poder para santificarme. Pero ayúdame a amar tu palabra. Yo quiero ir a tu escritura y voy a ser ¿qué? Radical en mis decisiones. Porque si yo soy radical para darle la espalda a Dios y pecar contra Él, ¿por qué no soy radical para darle la espalda al pecado y decir, Señor, ayúdame a vivir una vida que te agrade? ¿Se fueron o están acá todavía? Y es lo que Dios manda. La responsabilidad del hombre no niega la soberanía de Dios, ni la soberanía de Dios niega la responsabilidad del hombre. ¿La responsabilidad de quién? Diga conmigo, yo soy responsable ante Dios por mi pecado. Y Dios me va a juzgar por eso. Dígalo. Voy a volver a repetir, no dejemos que el niño nos distraiga. Dios tiene el control del niño también. ¿Cierto? Yo soy ¿qué? Responsable ante Dios por mi pecado. Señor, es que tú eres soberano y yo sabía que tú sabías que yo iba a pecar. Sí, Dios lo sabía y Él es soberano y también lo conocía dentro de su soberanía, pero tú eres responsable. Y la soberanía de Dios con Adán no lo llevó a que él no fuera juzgado. Adán fue juzgado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál fue el juicio? Vamos a sacarte de aquí del Edén. Maldita será la tierra por tu causa. Ahora te producirá espinos y cardos, lo que iba a producir toda clase de bien. Entonces miramos allí que rebelarme contra Dios y vivir una vida de pecado va a traer consecuencias. No piense que no va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias aunque Dios sea soberano y Dios lo perdone y Dios lo pueda levantar y Dios lo pueda restaurar. Trae consecuencias. El pecado no glorifica a Dios. Y por nuestro pecado nunca nos podíamos acercar a Dios. Por eso fue que Cristo vino, el santo por los pecadores, el justo por los injustos. Acerquémonos pues a Dios confiadamente, que Él quitó el velo, lo que nos era impedimento para entrar libremente al trono de su gracia ha sido quitado. Ahora yo puedo entrar al trono de la gracia de Dios con confianza porque Cristo murió por mí. Antes no podía entrar, porque ¿qué pasaba con los que entraban al lugar santísimo en pecado? ¿Qué pasaba con los sacerdotes? ¿Qué les pasaba a ellos? ¿Qué le pasó a los hijos de Aarón? A los dos hijos que se fueron a presentar un juego extraño. ¿Qué les pasó? Pero como no morimos físicamente, pensamos que no hay muerte en nosotros. Gracias a Dios, yo ahora no soy consumido. ¿Sabe por qué? Y yo creo que usted tampoco, que yo no sé si se han glorificado ya. Pero nos podemos presentar ante Dios y decirle, Abba Padre, y acercarnos, porque el Padre ya no derrama su ira sobre nosotros, porque ahora ve a Cristo en nosotros los salvos. Los salvos. Porque los que no todavía están ¿cómo? Bajo la ira de Dios. Entonces uno se pone a pensar, el pecado trae un deleite momentáneo, falso porque además no es verdadero, y nosotros nos gusta deleitar nuestra carne. Nos gusta vivir para el mundo, nos gusta vivir para Satanás, nos gusta vivir nuestro propio ego,
sabiendo que el día de mañana vamos a morir. Solamente piense. Se va para la discoteca, bebe, llega borracho. El día siguiente solo el dolorcito de cabeza del guayabo. En meter la mano al bolsillo y decir, fueron 100, 200, 300. El ir a cometer un pecado de adulterio, te levantas, satisfaces la carne un momento, te levantas de ahí pensando, y mi esposa, o fornicas, y luego, ¿qué pasa? Hermano, el pecado no produce satisfacción espiritual ni emocional, produce una carga. A todos los hombres, pecar no les produce deleite en el momento, pero después el pecado produce una carga. ¿Sabe por qué? Porque hace una brecha entre Dios y nosotros. El pecado nos separa de Dios. Hace una brecha. Y Pablo le estaba diciendo a estos hombres, yo me deleito. Ahí está la soberanía, ahí está el plan de Dios, ahí está la obra del Señor. Amén. Dios sabía desde la fundación del mundo que nosotros íbamos a arrepentirnos. Dios sabía que nos íbamos a arrepentir. Pero ¿cuándo me arrepentí yo? Por lo menos yo, no sé usted, pero yo me arrepentí un día que escuché la predicación del Evangelio y me hablaron de Cristo y me presentaron a Cristo de manera correcta, porque antes estaba en una iglesia tradicional donde hacía parte de un grupo y todo, buscando salir de toda la vida hundida que yo llevaba. Y un día me tuvieron que predicar el Evangelio. De lo contrario, yo no pude haber visto la gloria de Dios, no pude ser salvo de otra manera. Somos salvos por medio de la fe. Y la fe llega a nosotros a través de la predicación del Evangelio. A Dios le plació salvarnos por medio de la locura de ¿qué? Dios salva a través de medios. Hoy puede haber salvos aquí. ¿Pero quién salva? Pastor. ¿A través de qué? De medios. Dios, el pastor de pastores, el Señor Jesucristo, salva a través de ¿qué? De Evangelio, utilizando medios. Pablo daba gracias porque él era un medio para ir a seguir proclamando el Evangelio que habían creído los romanos. Usted es un medio, pero usted no salva a nadie. Por eso no se frustre cuando le predica el Evangelio a su familia. Por eso no se frustre cuando le predica el Evangelio a sus hijos. No se frustre cuando le predica el Evangelio a sus compañeros de trabajo. Usted predique el Evangelio, que la obra es de Cristo. ¿La obra es de quién? Y no se impaciente, porque la paciencia es mérito humano. La impaciencia es mérito humano. Yo me impaciento porque no logro ver lo que yo quiero ver. Pero deja que tú no vas a ver lo que tú quieres ver, sino lo que Dios quiere hacer. Cuando quiere hacerlo, pero tú sigue predicando, tú sigue anunciando, sigue viviendo, que tu fe tenga la fama que tenía la fe de los cristianos que estaban en Roma. Tu familia mira tu fe, o tu fe es demostrada a tu familia, como los romanos, los cristianos que estaban en Roma demostraban su fe a todo el mundo. En el trabajo consideran tu fe como una fe verdadera. Esas son las preguntas a meditar nosotros. Queremos que crean en el Evangelio, pero estamos teniendo una fe que revela el Evangelio. Una fe me refiero a una vida que viva, que glorifica, no creyéndote santo y perfecto, porque eso en sí ya es pecado, sino humillándote al Señor y diciendo: Señor, tú eres proclamado, tú eres grande. Pablo no se proclamó a él mismo. Él dice a los corintios que él se presentó ante ellos ¿cómo? Con temor y temblor, como humano, no con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de la verdad de Dios a través del Evangelio. Hasta un poco para las 12. No llegó sin un punto. Pablo declara, un segundo punto, Pablo declara a los romanos el anhelo que tenía de ir a visitarles. Del versículo 9 al 13, Pablo ahora estaba dando gracias y le dice a ellos que oraba sin cesar porque él tenía un ¿qué? Un anhelo de ir a predicarles el Evangelio. Él tenía un anhelo de ir a anunciarles a Cristo. Pablo pone a Dios, ¿a quién pone? A Dios como testigo que oraba sin cesar por estos hermanos y que le pedía a Dios en oración que dentro de su voluntad le dejara ir a Roma. Eso habla un poquito de la oración. Cuando usted ora, tiene que ser paciente porque Dios responde. Pero Dios responde ¿cómo?
Pablo deseaba ir a Roma. Lea el capítulo 27 de Hechos y se dará cuenta cómo llegó Pablo a Roma. No llegó a Roma enseguida. Llegó a Roma años después y preso. Y antes de llegar a Roma casi muere en un naufragio en alta mar. Ahí lo va a leer. ¿Sí va a leer Hechos 27? En serio, vaya a leer Hechos 27. Y ahí va a encontrar cómo Pablo llega a Roma. Y su deseo era, y él oraba. ¿Pero él oraba cómo? Versículo 9. Por testigo me es Dios, a quien sirvo mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de ¿quién? ¿Por la voluntad de qué? ¿Por qué oramos si al final se va a terminar haciendo la voluntad de Dios? Por dos razones, y aquí voy a concluir ese segundo principio rápido. Oramos por dos cosas trascendentales. Si Dios va a hacer lo que Él quiere, ¿yo para qué oro? ¿Sí ha dicho eso? Eso es lo que piensan los que no confían en la soberanía y voluntad suprema de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios, hermanos? Buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. Entonces yo oro porque yo no la conozco. ¿Yo no qué? Yo no soy omnipresente. Yo no conozco la voluntad de Dios sobre asuntos de mi vida. Entonces yo oro ¿para qué? Para que Dios a través de su palabra me revele su voluntad. ¿Sí estamos entendiendo? Porque a veces el deseo de nosotros es orar. ¿Orar cómo? Sin cesar. Orar y orar. ¿Hasta qué? Hasta que recibamos la respuesta. Pero la respuesta de Dios no siempre es como nosotros deseamos. Pero Dios responde. A Pablo le respondió. ¿Cuándo? ¿Cuando él oró enseguida? ¿O cuándo le respondió? Cuando él quiso. De la manera que Pablo quería. ¿Usted piensa que Pablo quería ir preso? ¿Y quería tener naufragio en alta mar? ¿Que quería estar casi muerto? Pablo no quería ir hacia Roma. Ese no era su deseo, pero la voluntad de Dios se hizo. Y Pablo llegó a Roma y predicó el evangelio en Roma, metido en un pretorio, como en casa por cárcel, para que me entiendan. Y allí iban los cristianos de Roma y que confortaban. Pablo dijo algo, que él iba allá no como el superapóstol, sino que él deseaba ser ¿qué? Confortado. Como si Pablo supiera que al ir a Roma iba a ser encarcelado y que necesitaba también ser alentado por los hermanos. Eso dice que Pablo no se creía el superapóstol. Y los líderes de hoy en día no son los superhéroes. Los superhéroes son... ¿Quién es el superhéroe? Cristo. Los pastores también necesitamos la fe. Los pastores también necesitamos ser confortados. Los pastores no estamos exentos, también pecamos. Somos humanos. Amén. Por eso usted debe poner la mirada, pero no como religioso. Es que yo puse la mirada en Dios, a mí no me importan los hombres, yo no tengo la mirada puesta en el hombre sino en Dios. Ah, pero entonces pasa algo con algún hermano y te vas de la iglesia. Entonces sí tenías la mirada puesta en el hombre. Amén. Pasa algo con algún famoso, no voy a decir con algún pastor o apóstol, sino con algún famoso de la fe. Entonces ya dice, no, y el evangelio, eso es evangélico y eso no sé qué, y empezamos a hablar del evangelio. ¿Qué culpa tiene el evangelio? ¿Y qué culpa tiene Dios de los errores humanos? Amén. De aquellos que tienen una intención distinta a proclamar la verdad. Pablo deseaba ir a Roma, no solo para llevar el evangelio y decir, aquí estoy yo. No, yo también necesito ser confortado por ustedes, decía Pablo. Y hoy al anunciar el evangelio, yo también estoy siendo confortado. ¿Por qué? Porque el evangelio también es para mí. La palabra de Dios también es para mí. Amén. Entonces Pablo oraba así, de esa forma. La voluntad tuya sea hecha. Cuando ore, siga orando. Si no tiene respuesta, siga orando. Dígale a Dios que le llene de paciencia. Usted siga orando hasta que la respuesta de Dios llegue. Como usted la espera o como no la espera, pero llegará. Amén. Y llegará de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios. Y yo tengo que orar. ¿Por qué? Porque yo no conozco la voluntad de Dios. Si quiere tome apuntes ahí porque no voy a ir. Ahí Santiago capítulo 4, los versículos 13 a 11 habla y del deseo de Pablo ir allá. Y Dios ha decretado que ocurra lo que Él quiere que ocurra. Yo debo orar como, Señor, si es tu voluntad, yo haré esto o aquello. Lea todo el capítulo 4 de... Si es tu voluntad, yo iré, ¿cierto? Ya no diremos, yo voy a hacer esto. No, si es la voluntad tuya, yo haré esto o aquello. Siga orando. Si estás orando, siga orando, que Él responde con su buena voluntad. El decreto de Dios se manifiesta a través de nuestras oraciones. Así lo decretó Dios.
Dios lo hace soberanamente, pero Él decretó de que Él obra a través de nuestras oraciones. Pero a la final es el decreto ¿de quién? De Dios. Pero Él obra a través de ¿qué? Entonces yo debo orar. Porque Él nos ha mandado ¿a qué? A orar. Y Él se manifiesta a través de la oración de los ¿qué? De los santos. Pero no es por la oración. No es porque la oración del santo tenga algún poder especial. No, es porque de esa forma descubrimos la voluntad de Dios. Y esa es la forma que Dios ha decretado para que la voluntad de Dios se haga. Cristo fue ejemplo de eso. Cristo oraba porque quería hacer la voluntad, quería que se hiciera la voluntad ¿de quién? Del Padre. Pero Cristo oraba o no oraba. ¿Cómo era la vida de oración de Cristo? Alta. ¿Se apartaba a orar o no se apartaba a orar? ¿Subía a los montes a orar? No subía. ¿Y qué era lo que él oraba? Que tu voluntad sea hecha. Señor, que la voluntad tuya sea manifestada. Esa debe ser nuestro modelo y ejemplo de oración. Yo lo enseñé hace días acá. Entonces, ahí vamos creciendo, mis hermanos. Pablo quería fortalecer a los creyentes romanos. Versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Él deseaba ¿qué? Compartirles algún don espiritual, es decir, de lo que el Señor le había revelado como apóstol, él también quería manifestarle a los romanos. Él quería confortar, es decir, versículo 12, él quería confortar, él quería animar a los romanos, pero no solamente animarlos a ellos, sino también él mismo ser animado y fortalecido. Y aquí se cumple lo que dice la palabra de Dios, que debemos amarnos los unos a los otros. ¿Qué más? Confortarnos los unos a los otros, y que debemos exhortarnos los unos a los otros. Amén. Cuando usted ama la palabra de Dios, usted no se enoja cuando la corrección es bíblica, cuando la corrección es a la luz de la palabra de Dios. Y eso dice también para usted que va a corregir. Usted no va a corregir de acuerdo a sus principios, porque a yo le puedo decir, hermano, no sea irrespetuoso. Pero si usted me viene a corregir por la palabra de Dios, usted puede hacerlo. Y yo, si soy espiritual, ¿qué tengo que hacer? Acepto la corrección. Amén. Porque ahí consideramos a los demás como a superiores a nosotros mismos. Entonces, la amonestación que busca hundir al hermano o restaurar al hermano. ¿Busca qué? Y eso es amor. David no cogió a mocharle la cabeza a Natán cuando Natán lo confrontó. A nosotros no nos gusta tener Natanes, pero deberíamos amar a los Natán. ¿Cierto? ¿Usted sabe lo que hizo Natán con David? Lo llamó adentro, le dijo, mira, hay un siervo allá que tiene una sola ovejita. Y vino otro visitante y el rey lo que hizo fue ir y coger esa ovejita y matarle la ovejita, y cogió y abusó de él. ¿Qué debe hacer? El tal enseguida, llámenmelo para echarle en la cabeza. Se debe ser muerto. Bueno, ese eres tú, rey. Tú cogiste la mujer de Urías, su única. Tú no tenías todas las reinas aquí en el palacio. Su única la cogiste, lo mandaste a él de degolladero y te le cogiste la ovejita. Entonces, ¿merece ser muerto? Sí, merecía ser muerto, ¿cierto? Si ese es el juicio que él emitió sobre otro, ¿era el juicio que él merecía o no? Pero él entendió que Dios era su restaurador. Y en base a eso, escribió el Salmo 51. Con un profundo ¿qué? Arrepentimiento. Entonces, cuando vienen los Natanes a nosotros, no les tiremos la espada, más bien echémosle el brazo. Amemos a quienes con amor, respeto y por la palabra de Dios nos confrontan, nos hacen ver el pecado, sobre todo si está predicando desde el púlpito. No me vayan a mirar con odio, al contrario, yo también estoy siendo confrontado. Amén. Ahora, el versículo 14 y 15, Pablo les dice a los romanos cuál era el propósito que tenía de visitarlos. ¿Qué dice el versículo 14? ¿A griegos y a quién? ¿Soy qué? A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, ¿soy qué? Deudor. Así, soy deudor, dejémoslo hasta ahí.
Entonces Pablo ahí está diciendo de que es que, versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener algún fruto dentro de ustedes, los demás gentiles, el propósito de Pablo. Y ahora dice a griegos, no griegos, soy deudor. Pablo nos dice que era deudor a Dios. Pablo era deudor ¿a quién? A los ¿quiénes? A los griegos y a los no griegos. Pase la otra, pastor, por favor. A los griegos y a no griegos. A esos era lo que era deudor. ¿Por qué a Dios no era deudor? Porque la obra es del Señor, ¿cierto? Él sentía la responsabilidad de anunciar el evangelio a ¿quiénes? A los demás. En este caso, él como apóstol quería ir a predicar el evangelio a los demás. Él decía, yo debo algo. Yo soy deudor. Yo, si fui salvo, tengo que predicar el evangelio. ¿Le habla eso lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18? De ir y qué. O Pablo de pronto tenía claro lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Predicate el evangelio ¿a quién? A toda criatura. ¿Es un mandato para quiénes? ¿Para los apóstoles? ¿Para la qué? Para la iglesia. Es un mandato para todos nosotros, hermano. Tenemos la tarea. Yo tengo la tarea del evangelio. Como hijo de Dios tengo la qué? La encomienda. El Señor me ha dado la encomienda de predicar el evangelio. ¿A quiénes? A griegos y a no griegos. Son dos clases de gentiles. Los griegos eran los que estaban bajo la influencia total de la cultura griega. Y los no griegos eran los extranjeros que de alguna manera ya habían adoptado esa cultura griega. Entonces eso eran llamados los bárbaros. Cuando usted estudia romanos, cuando usted estudia, si ha estudiado derecho, ahí estudia romanos, si era el imperio romano, cómo estaban los que eran catalogados los bárbaros. Eran todos aquellos que eran extranjeros y que habían adoptado o habían tomado en provincias la ciudadanía de Roma. ¿La ciudadanía de dónde? De Roma. Ellos los han llamado bárbaros. Entonces Pablo les predica a ellos. Usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 28, versículo 2 al 4. Pablo decía que el evangelio él debía el evangelio a cada miembro de la raza humana, no a Dios. Nosotros debemos el evangelio ¿a quiénes? A todo miembro, porque Jesús dijo que ¿hasta dónde será predicado el evangelio? Hasta en lo último de la tierra, todos los confines, toda criatura. ¿A cuántas criaturas? A toda criatura del evangelio. Entonces, en un momento Pablo de su vida, siendo Saulo de Tarso, sentía celo por su religión. Sentía celo como perseguidor y perseguía a los cristianos. Ahora él sentía un amor y una pasión por anunciar a Cristo, aquel que le había bajado de la nube y aquel que le había hecho entender cuál era el verdadero propósito. La pregunta es, hermanos, ¿qué obligación tienes tú como cristiano? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? ¿Qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces ahí en adelante Pablo continúa diciendo que Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos ha dado el ministerio de la ¿qué? Por eso ahora anunciamos a Cristo, porque Dios nos ha dado, ¿a quiénes le ha dado el ministerio? A nosotros los salvos, a nosotros los que ahora estamos en Cristo. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? Levante la mano y diga el evangelio. Diga el evangelio. El evangelio. El ministerio de la reconciliación. A través del evangelio, el mundo es reconciliado ¿con quién? Con Dios. Y si es reconciliado con Dios, es reconciliado entre la familia de la fe y hace parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros de la familia de Dios. Somos conciudadanos del reino de los cielos, dijo Pablo también. Entonces ahora es una obligación. La otra pregunta es, la otra cosa, hermano, los que han recibido buenas nuevas de Dios sienten la carga y la obligación de transmitir el mensaje de la verdad a otros.
Si usted ha sido salvo, eso que ya está en su vida, esa pasión por el Señor, le coloca una carga por la obligación que tenemos de compartir el mensaje de verdad, el mensaje de esperanza, el mensaje de reconciliación a los demás. Yo voy a dejarle una reflexión ahora con ese punto. ¿Sientes pasión por compartirle el evangelio a los seres que más amas? Porque si no sientes pasión por compartir el evangelio a los seres que más amas, que son tu familia, son tus hijos, hermano, difícilmente tú le vas a predicar a aquel por quien no sientes un cariño emocional. Empieza por ahí. No necesitas ser teólogo. Necesitas oír la palabra de verdad, escudriñarla y predicar las buenas nuevas de salvación. Ahí se tiene que ver reflejado. Y eso también te lleva a ser paciente, confiando en que la obra de Dios será hecha. Hermano, no pienses que el tiempo ya pasó. No pienses que ya todo fue acabado porque antes no cumpliste la misión. Ahora lo que tienes que hacer es hacer la obra y hacer la obra con paciencia, sin que genere contienda, rivalidades, sino hacer la obra confiando en que el Dios que tiene poder transformador, cambiará todas las circunstancias, porque Él es el que cambia nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo. Yo no tengo poder. Quisiera tener un poder, ir a tu casa y decirte, evitarte muchas cosas, pero el evangelio sí tiene poder. Por eso sigue proclamándolo, por eso sigue anunciando, por eso sigue hablando de la verdad, porque la verdad nos ha hecho libres. La verdad hace libres, la verdad transforma, la verdad cambia. Nosotros necesitamos confiar en eso. Necesitamos confiar en Dios. Amén. Pablo confiaba en el Señor, no en su fuerza. Necesitamos eso. Amén. Pablo dijo, pronto estoy, ya estoy dispuesto. Y quiero terminar, no pasar. La última diapositiva tiene unas preguntas reflexivas. Creo que se grabó allí. Pero quiero hacértelas. ¿Amas al Señor y su evangelio de la misma palabra que Pablo sentía el amor por Dios y por su evangelio? 2. ¿Amas compartir el evangelio a los demás? Hermano, mira, las emociones de nosotros nos detienen, porque nosotros estamos acostumbrados a ver lo que está dentro de nosotros. Ahí está lo de griegos, no griegos, ya lo hablamos. Pero nosotros estamos basados en ver lo que está delante de nosotros. Por eso Samuel se equivocó siendo profeta de Dios. No mires las cosas con tus ojos físicos, porque el justo cree y entiende que Dios llama a las cosas que no son como si fueran, dentro de su propósito y voluntad. Y el justo ya no anda, hermanos, ya no anda por vista, ahora anda por fe. ¿Ahora anda por qué? Es decir, vive con la confianza puesta en la obra del Señor. ¿En la obra de qué? Del Señor. No dejes de transitar el camino. Sigue transitando el camino. Confía en que la obra de Dios será hecha. Ahí están las preguntas. Colócate de